Hola, bienvenidos sean a este video, de nuevo. A ver, déjenme explicar. Para el gran proyecto que tengo para este canal tuve que rejugar varios juegos para grabar gameplay y... digamos que mis opiniones de cierto título han cambiado lo suficiente para... no sentirme muy conforme con una reseña antigua que tengo. Odio hacer estas cosas, créanme, no esperen que haga esto a menudo. Y también decidí agregar algo extra en este video para justificar más su existencia. Lo verán más adelante. Sumado a que el título finalmente tuvo una traducción al inglés jugable, cool, está hecha por Precise Museum. Así que, Puyo Puyo-en, el juego favorito de casi nadie. El último título principal de la franquicia hecho por Compile, después todos son hechos por Sonic Team. Salió para la Dreamcast, PlayStation y Nintendo 64 en 1999. Y la versión de Dreamcast es la que estaré viendo en este video. Así que la reseña se basará en esta. Además de también echarle un vistazo a su versión de Game Boy Color que salió el año 2000. También hay advertencia de spoilers por si les interesa. Y si no saben lo que es Puyo Puyo, les recomiendo ver mis videos anteriores de la franquicia. Al menos los primeros 3. Si se preguntan qué pasará con el video original, pues seguirá ahí en oculto y lo podrán encontrar en la lista de reproducción de reseñas. Así que echémosle un vistazo nuevamente a Puyo Puyo-en. Visualmente es genial, la calidad de la ilustración está muy bien, además de poseer efectos visuales muy bien hechos, y me encanta el detalle de los personajes usando spells en el campo de batalla. En un aspecto más subjetivo, no soy súper fan de estos diseños de personajes por el lado de que me gusta cuando Puyo Puyo tiene un estilo más único, ya sea los diseños chibis de juegos anteriores o el característico estilo de personajes de la era de Sega. Aquí decidieron irse por un estilo anime noventero estándar que se ve súper bien, lo anterior de nuevo es súper subjetivo. Una queja más objetiva sería que este título inició la tendencia de las cinemáticas simplificadas. En juegos anteriores teníamos sprites animados para cutscenes visualmente más elaboradas y divertidas. Y aquí son renders de personajes hablando con diálogo estilo novela visual. Al menos los renders poseen pequeñas animaciones para hacerlo no tan simplón. El único juego de Sega que hizo eso fue Fiber 2. En el apartado de la música esta es espectacular. Esta junto con la de Puyo Puyo 7 son mis favoritas de la franquicia. Irónico siendo que son de los juegos que menos me gustan. Como sea, la instrumentación y composición son geniales, dándole ese tono circense o de festival en ocasiones. O de lugares antiguos o tensión, creo es perfecto. Hablemos de la trama. La historia comienza con Arle y Carbuncle de visita en un circo. Satan con una máscara hace un truco de desaparición y Arle no se da cuenta que es él porque conveniencia supongo. A pesar que es el mismo disfraz usado en Puyo-Su y Arle lo descubrió rápidamente. Bueno. El acto de desaparición involucra a Carbuncle y es tan bueno que este no vuelve a aparecer incluso ya terminado el show. Por lo que Arle comienza a buscarlo y eso es casi toda la historia. Arle topándose con personajes con comedia de por medio, buscando a su mascotita. En esencia es igual a los Puyo Puyo anteriores en cuanto a humor, caracterización y tono se refiere. Hay partes graciosas, funciona, pero sí molesta la nula sensación de progreso. Casi nunca se siente que Arle se acerca a su objetivo. Al menos en Puyo-Son teníamos este mapita mostrándole al jugador que progresaba estando más y más cerca de una meta. Aquí podríamos cambiar que Carbuncle desaparezca al medio o cerca del final y no habrían muchos cambios porque se siente como relleno la gran mayoría del tiempo por esto mismo.
Cerca del final nos encontramos a Rulu, quien sabe que algo anda mal con Satan, y al ganarle no nos acompaña. O sea, si de verdad estuviera preocupada por su amorcito Satan, acompañaría a Arle, digo yo, no sé. Al entrar a la segunda tienda de circo, Satan está siendo controlado mentalmente para revelar que la mente maestra detrás de todo era... ¡otra Arle! Por supuesto. ¿Quién conche tu madre eres tú? Ok, expliquemos un poco. Ella es Doppelganger Arle y todo el backstory que ella tiene está en novelas no canónicas y ni siquiera sé si se explica en las novelas o solo en una cronología expuesta en una de estas. O sea, el juego te dice ni una puta weá. ¿Por qué? Explico esto en el primer video que subí en este canal, aunque está algo chafa para mis estándares actuales, por lo que pueden verlo o esperar al proyecto en el que estoy trabajando. En resumen, el alma de Arle se divide en dos, así nace Doppel y al no poder existir la misma persona dos veces en el universo, solo una puede existir, bla bla bla. O sea, asumo ella quiere destruir a la otra Arle. Pero ¿por qué secuestrar a Carbuncle? ¿Te cuesta mucho atacar por la espalda o mientras duerme? ¿Y de dónde salió? ¿Qué tiene que ver ella con el librito que Satan tenía en la intro animada? Sí, odio esto. Recuérdenme por qué muchos aman a este personaje. O sea, su concepto es cool, amo la idea de los doppelgangers, pero una buena idea es nada si se ejecuta pobremente o si no se ejecuta derechamente. Lo siento, pero esto le baja hartos puntos al guión. De nuevo, es bastante estándar la mayoría del juego, humor, personajes, tono. Pero si al final sacas a un antagonista de la nada, explicando nada en la propia obra y dejas más preguntas que respuestas... No sé ustedes, pero creo eso se llama escritura de mierda. Sorry Doppel, para mí eres un mal personaje, hasta que Sega le haga el backstory que prácticamente nunca tuvo. A lo mucho aparece en Quest y en un drama CD. Por esta razón, la historia sí flaquea comparada con Puyo Son y algunos títulos posteriores. Hablemos del gameplay. Aparentemente es el Puyo Puyo de toda la vida. Posee todas las mecánicas de Puyo Su, Perfect Clear, Offset y Super Rotation. No están los Son Puyos, eran el gimmick del juego anterior, así que... ok. El nuevo gimmick aquí es la habilidad especial que los personajes tienen. Cada uno posee una skill diferente con algún efecto en combate que se activa apretando un botón. Es una gran idea porque... en prácticamente todos los demás juegos, excepto en Skill Battle en Chronicle y Tetris 2, a nivel de mecánicas todos los personajes son iguales, así que diferenciarlos de esa manera es una buena idea, dándoles habilidades diferentes a cada uno. Digo diferentes, pero en realidad la mayoría son una variación de borrar puyos, ya sea una columna o un patrón de X o del tipo que más tienes en el tablero. Algunos hacen otras cosas, pero no hay mucha creatividad en general con estas skills. Otro problema es el desbalance de estas. En serio, algunas son bastante OP, como la de Seriri o Chico, que borran puyos y atacan al oponente generando harto daño. Harto daño en condiciones correctas. Para la gente que dice que Fever es una mecánica de comeback, ¿qué le dicen a esto? Esto no solo hace los combates más random, pero además afecta la curva de dificultad. Chico es el segundo peor jefe del juego por esto mismo. Su skill es super OP, de verdad. Hay combates aquí que siento que gano por suerte más que otra cosa. Sheso por el contrario viene después que Chico y su combate es mucho más manejable y fácil en comparación. Ahora, tengo entendido que las versiones de PlayStation y Nintendo 64 están más balanceadas. Salieron después el mismo año, tiene sentido. Pero estoy hablando de la versión de Dreamcast, así que esta es la que estoy evaluando. El otro gran problema de este juego son sus físicas. ¿A qué me refiero? Así cae un Puyo en juegos anteriores, y así caen en Puyo Puyo-en. Sonará como solo un detalle, pero créanme, es un gran fallo, porque alarga los combates más de lo necesario. Sumado a que varias skills del juego son borrar puyos del tablero, y además de que un personaje puede guardar hasta 3 poderes para usarlos, combates pueden extenderse por varios minutos. Suena divertido, ¿verdad? A eso hay que sumarle los combates donde caen harpuyos en lugar de los puyos basura de siempre.
como en el combate de Chico, por ejemplo. Estos puyos requieren borrar puyos varias veces para hacerlos desaparecer. Suena interesante como reto, pero al caer hard puyos que son más difíciles de borrar, te lanzan menos. O sea, al hacer cadenas largas le mandas menos puyos a tu oponente. O sea, el combate se alarga aún más. La mayor ofensa de todas es el combate final contra Doppel. Es lo que conocemos ahora como modo excavación, borrar puyos para alcanzar estos cometas de aquí y hacer un daño altísimo irrecuperable para el oponente. El problema es que Doppel tiene una skill de barrera, impidiendo que puyos basura caigan temporalmente, y parte con las 3 skills llenas desde el inicio. Supongo intuyen el problema. Al ganarle, ella spamea sus barreras, alargando como por 2 minutos más la pelea. Ni siquiera es difícil, es frustrante por lo pajera y tediosa que es. Es la peor pelea de la franquicia en general. Puedo aplaudir el intento de tener varios compañeros tipo RPG. Al vencer a ciertos oponentes se te unen al grupo, permitiéndote el poder usar la skill de alguno en combate para más variedad. Pero Arle no tiene su skill activa en la historia, por lo que en los combates donde no posees compañeros, estás en desventaja al literal no tener un poder mientras que tu oponente sí. ¿Alguna vez te dan una excusa del por qué Arle no puede usar su habilidad? Ay. Estoy consciente de los problemas de desarrollo del juego. La falta de dinero de compile, los personajes descartados, se guarda la partida en la historia apuntando a que sería más larga. Solo hay una ruta en lugar de varias comparado con Puyosón. Este título tiene sus razones del por qué no terminó muy pulido. Razones, no excusas. Problemas de desarrollo pueden afectar la calidad de un título por desgracia. Y el juego salió al mercado, así que se le debe evaluar como tal. Y no creo sea muy bueno. ¿Qué nota le di la otra vez? ¿Un 6? ¿Qué chucha? ¿Estaba de buen humor ese día? Lo siento, pero pese a todos sus problemas, prefiero jugar Puyo 7. Comparte varios defectos y su arte me parece feo, pero al menos en el aspecto jugable es menos latero porque los puyos no caen como si estuvieran en la luna. Sí, Puyo-en ofrece contenido extra, como el modo misión, el multijugador, y creo las otras versiones tienen su contenido propio, como el Bond Mode de Nintendo 64. Pero no creo sea muy divertido si el gameplay no es bueno, ¿verdad? Sí, mucho de lo que dije en mi video anterior es casi lo mismo que aquí, solo que fui demasiado amable en el pasado. Este es de los Puyo Puyo más débiles, no el peor Puyo Champions existe después de todo. Bonito apartado técnico, buenas ideas, pésima ejecución con gameplay lento que me hace no querer volver a jugarlo. Bueno, suficiente de remake, hora de hablar de algo nuevo. Pocket Puyo-en, la versión de Game Boy Color que salió un año después. Los títulos anteriores también tuvieron versiones de Game Boy, pero en general eran el juego original, pero en Game Boy. Y el primero es de la Game Boy original, no me imagino que jugar esa web en blanco y negro sea muy divertido. Pocket Puyo-en no solo es exclusivo de Game Boy Color, pero además posee diferencias significativas con su versión de sobremesa, así que veamos. En el aspecto gráfico luce bastante bien para estándares de la consola, muy colorido e incluso mantuvieron las animaciones de los personajes al usar spells, solo que se muestra un personaje a la vez, seguramente por la pantalla más pequeña. Las cutscenes siguen la misma estructura de antes, sprites de personajes hablando con pequeñas animaciones, pero aquí se entiende más por ser Game Boy. El soundtrack pues tomaron el de consola y lo hicieron chiptune para la portátil, y la conversión es buena. Creo pudo ser mejor, no es la música más pegajosa que he oído en Game Boy, pero suena bien. La historia aquí es
igual a la versión de sobremesa, pero con diferencias, como ciertos diálogos. Además, ¿es un sueño? Esa impresión da al terminar el juego. Arle como que despierta viendo el circo otra vez. Además de que Doppel tiene una actitud menos villanesca. No quiere destruir a Arle, pero sí reemplazarla. Siguen sin decir ni una weá sobre Doppel, lo cual me sigue molestando. Pero al menos la historia tiene un mejor ritmo por el tema de poder elegir tus combates. Ah, cierto, vamos con eso. El gameplay, pues en la historia la estructura cambia un poco. Sigue siendo una sola ruta, pero solo debes enfrentar a uno de los oponentes para avanzar. Los otros son opcionales, por lo que puedes elegir a tus oponentes y la cantidad de estos en la historia. Se preguntarán, ¿por qué quiero enfrentar más oponentes y alargar más la aventura? Simple, en este juego Arle puede usar las skills de los oponentes que vence, así que si quieres una skill especial de alguien o probarlas de todos, tienes la libertad de hacerlo. Otra diferencia son las habilidades. Estas fueron cambiadas en esta versión y son más creativas, además de que no son tan rotas, lo cual hace que la curva de dificultad esté mejor hecha. Algunas son lateras como la de Doppel con esos bloques que pueden arruinar tus cadenas, pero es manejable. A eso hay que sumarle que los puyos no se comportan como si estuvieran bajo el agua y tienes una experiencia de juego simplemente mucho mejor que las versiones de sobremesa. Claro, al parecer es porque usaron Control C, Control V con las bases de Pocket Puyo Son y por eso tiene sus mismas físicas en ese aspecto. Pero se juega mejor, así que me importa un carajo. Aparte, son puyos. Sí, están aquí. Y creo llenan más rápido tu barra de habilidad, por lo que otra mecánica añadida. Cool. Claro, es algo rígido al control, pero es Game Boy, lo entiendo, y se juega decentemente de hecho. Mi único problema es que para usar una habilidad de un personaje debes apretar arriba y digamos que no es la primera opción que muchos piensan. Sé que la Game Boy no tiene muchos botones, pero creo Select era una opción más intuitiva. Fuera de eso, está bueno. Además de tener más contenido como el modo desafío, donde enfrentas a todos los personajes de forma random y así desbloqueas sus skills para los demás modos. Ahí incluso aparecen personajes planeados para la versión de sobremesa, como Lagnus e Incubus. Tienes el multijugador y creo crossplay con Pocket Puyo Son y Pocket Puyo En dependiendo del modo elegido. Alguien quizás deba corregirme eso. Pero sí, esta versión le patea el culo a la de sobremesa. Increíble lo que unos pocos meses de desarrollo extra hacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda Puyo Puyo En? El de sobremesa es una mediocridad que no recomiendo personalmente, es latero y aburrido. El de Game Boy Color es mejor por su superior gameplay y balance. Su única desventaja es que no posee parche al inglés, a diferencia de la de Dreamcast que ahora tiene uno. Pero el de portátil se juega mejor, así que es un mejor producto, así de simple. Se preguntarán, ¿harás otra reseña de un Puyo Puyo? No, porque mis demás opiniones pasadas se mantienen intactas, han cambiado nada. Bueno, eso sería todo. Seguiré trabajando en ese gran proyecto a ver cuándo lo saco. Si jugaron Puyo Puyo En, la versión que sea, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.